Hola, buen día. Mi nombre es Anabel Amador y en esta ocasión este documental hablará de la estrategia de ensayo y error con el apoyo de algunas ayudas como los tutoriales en la educación informal. El aprendizaje informal es un método para adquirir conocimientos que se caracteriza por la falta de estructura y que difiere del aprendizaje formal tradicional. No tiene metas claras u objetivos establecidos, ya que no es planificado y es autodirigido por el estudiante. Es una formación extracurricular continua, que se está convirtiendo en uno de los puntuales de la educación presente y futura, potenciada por la irrupción de las tecnologías en la educación y por la transformación digital. Ambas llevan implícitas una formación continua y actualizada enfocada a la renovación del conocimiento. Este tipo de aprendizaje se da a través de experiencias y situaciones cotidianas, en el hogar o en el trabajo, y puede ser individual, familiar o social. Se nutre de las vivencias diarias, permitiendo aprender de manera auténtica y genuina. Además, permite desarrollar el espíritu crítico en base a opiniones razonadas y en el alumno se responsabiliza de sus conocimientos, lo que revierte positivamente en el grado de implicación de un proyecto. Una estrategia para el aprendizaje informal es el ensayo y error. Aunque a primera vista pareciera una manera ineficiente o chapucera de aprender, el método de ensayo y error puede ser muy eficaz en algunas situaciones. Tomemos, por ejemplo, el aprendizaje sobre un nuevo programa informático. Los usuarios que ya están familiarizados con los sistemas operativos de los ordenadores y con varias aplicaciones como procesadores de texto, hojas de cálculo, exploradores de Internet o base de datos, suelen ser capaces de deducir dónde buscar una característica que requieren en un programa actual o incluso aprender los fundamentos de un nuevo programa. Desde luego, este sistema tiene sus limitaciones, pero, sin embargo, el proceso vale la pena y puede obtenerse mucho, aun si el alumno o la persona utiliza esta actividad como preludio para una formación formal. La persona suele recurrir a este tipo de aprendizaje para resolver un problema puntual o para reforzar una decisión inminente. Además, se sirve de soluciones para aprender y desarrollar habilidades como, por ejemplo, ver un video de un tutorial por YouTube, consultar algún blog, e-learning, redes sociales y todo lo que está en las herramientas de la web 2.0. Así, este tipo de aprendizaje es continuo. Un buen ejemplo es la adquisición de la lengua materna, que en el recuerdo del adulto, pues no ha puesto un esfuerzo y el vocabulario se adquiere siempre. Incluso aprendemos a ensayo y error al decir frases y expresiones de manera correcta. También tenemos el ejemplo de un adolescente que muestra a un amigo cómo encontrar, por ejemplo, un huevo de Pascua en un juego de Internet, y este es un ejemplo de aprendizaje informal. El jugador realmente quiere encontrar la manera de lograr su objetivo, por lo que se embarca en un viaje para encontrar la manera. Su amigo también se convierte en su maestro, lo que conduce al aprendizaje y es susceptible de estar emocionalmente cerca de la persona de la que se está aprendiendo. Puede ser una madre, un padre, un abuelo u otro cuidador. Y otro ejemplo que nosotros podríamos poner también es cuando un hijo adulto enseña a su padre mayor a cómo utilizar las nuevas tecnologías. En el caso de Charles Jennings, él ayudó a popularizar este modelo. A menudo se le llega a preguntar, a pensar en sus experiencias de aprendizaje y dónde tuvieron lugar. Él utiliza el ejemplo más sencillo, que es andar en una bicicleta. ¿Cómo se enteró? ¿Leyó un manual y tomó un curso de e-learning o practicó en un simulador en Internet? Pues no, aprendió con la experiencia, por ensayo y error, por intentar y fallar y volverlo a intentarlo, lo que llamábamos antes que aprendió de forma natural. Esto complejiza la profundidad de la actividad del sujeto que aprende y en el caso del diálogo con los adolescentes hace que sea más difícil que aporten apreciaciones sobre los modos de aprender que despliegan cuando interactúan con el mundo digital. Si bien en gran medida las estrategias informales de aprendizaje de las habilidades transmedia se encuentran naturalizadas por los adolescentes en su vida cotidiana, si es posible identificar la centralidad de algunas de ellas en sus prácticas digitales. Una forma también que tenemos
de aprender este ensayo y error es jugando. Los adolescentes llegan a mencionar como la principal estrategia de aprendizaje informal el aprender haciendo, probar, practicar, errar y volver a intentar. En el caso de la estrategia de ensayo y error, es la que mejor describe este proceso de aprendizaje en los adolescentes cuando tienen que superar obstáculos y sobreponerse a las dificultades que se encuentran en el proceso. En una entrevista que se realizó a un adolescente, se le preguntó, ¿cómo te familiarizas con los controles? Él contesta, lo que hago es, por ejemplo, pulsar cualquier tecla y memorizo. Apuntar, aprieto cualquiera, el que me salga lo veo, si disparo, apunto, me agacho o recargo. Depende cómo te familiarices. ¿Y los juegos tienen alguna instrucción? Se le pregunta. Y él contesta, no. Bueno, si llegas a ir a la lista de controles. El entrevistador vuelve a preguntar, ¿la tienen? ¿Pero no te gustan? El adolescente contesta, no me gusta porque prácticamente te devela todo. Y a mí me gusta familiarizarme con los controles a la vez jugando la historia. Con esto vemos que en particular en el campo de los videojuegos la práctica se concreta jugando. Los videojugadores se desarrollan diversas estrategias para mejorar sus experiencias de juego. Algunas son menos controladas y tienen que ver con una curiosidad por intentar diferentes posibilidades que la herramienta proporciona. Otras son un poco más sistemáticas y se relacionan con la búsqueda de combinaciones de acciones ya conocidas. Uno de los aspectos que más resaltaban era la cantidad de veces que tuvieron que jugar en un determinado momento de un videojuego para poder solucionar un problema y de seguir adelante. Se observa que la alta motivación por la tarea en sí, es decir, el placer de jugar y el interés que el propio juego suscita, mitiga en gran cantidad la frustración de encontrarse sucesivamente ante un obstáculo que aún no se puede o no se sabe cómo sortear. Entre los videojugadores, la repetición una y otra vez de una secuencia de juego refuerza la motivación de lograr eventualmente resolver el problema. En el caso de esta entrevista, el adolescente llega a mencionar que todos los días, por un buen tiempo que estuvo trabado sin poder realizar una jugada que quería terminar, tuvo que estar en este ensayo y error. Aunque en algunos casos se trata de repetir la misma secuencia hasta poder hacerlo o lograr la velocidad que se está requiriendo. La práctica de aprender haciendo o por ensayo y error en muchos casos también se concreta en la búsqueda de información. Esta estrategia la utilizan quienes tienen usos más intensivos de videojuegos o de producción de contenidos, cuando requieren más información para profundizar sus conocimientos orientados. Suelen buscarlo en plataformas como Facebook o YouTube. Ponen en los buscadores el cómo jugar y entonces obtienen los resultados de cómo poder superar algunas situaciones en estos videojuegos. En el caso de la búsqueda de información, se encontraron quienes apuntaban que lo hacen con frecuencia y que encontrar fuentes de las que obtener respuestas facilita la tarea. Buen día, contadora. En esta ocasión quisiera hacerle algunas preguntas. ¿Usted usa tutoriales para poder resolver algunas situaciones laborales? Sí, con regularidad uso el internet para aprender. Ok. ¿Cuántas veces a la semana diría usted que los usa? Yo creo que una vez a la semana más o menos. Muchas gracias. Y de estas veces que los usa, ¿qué plataformas son las que más utiliza? La que más comúnmente se usa es YouTube, sobre todo porque ahí viene la forma de hacer algunas cosas, entonces es mucho más práctica. Suele ser lo visual lo que más ayuda. ¿Cree que en el área laboral suele aprenderse, aunque sea en baja medida, el aprendizaje de ensayo-error? Yo creo que sí, y en mi área es muy común usarlo, así porque hay muchas cosas que solo haciéndolas es como uno aprende. Muchas gracias. ¿Y en qué áreas de su trabajo cree que se utiliza más? Yo creo que a la hora de hacer trámites y hablando y lo fiscalmente, que hay que hacer declaraciones. Los trámites porque todos ahora ya son virtuales, antes eran físicos, pero ahora el 90% son virtuales y entonces van cambiando las plataformas casi cada 6 meses o cada año, entonces uno tiene que aprender y en las declaraciones pues todas son virtuales. Le agradezco mucho por sus respuestas.
En esta ocasión vamos a entrevistar a un especialista. Buenas tardes. Dígame, ¿usted utiliza tutoriales para poder resolver algunas situaciones laborales? Sí, de manera regular. Muchas gracias. ¿Y cuántas veces a la semana diría que los usa? Una vez por semana. Ok. Y de estas veces que los usa, ¿qué plataformas son las que más llega a utilizar? La que más me ha ayudado es YouTube, ya que pues en ella encuentro tutoriales muy prácticos para realizar mis actividades. Muchas gracias. ¿Y cree usted que en el área laboral suele aprenderse, aunque sea en baja medida, el aprendizaje de ensayo-error? Sí, ya que pues bueno, uno tiene que practicarlo para darse cuenta de los errores que se pueden cometer. Entonces sí creo que en medida baja, pero sí se aprende así. Muchas gracias. ¿Y en qué áreas de su trabajo cree que se llega a utilizar más esa parte del ensayo-error? Especialmente en lo que tiene que ver con la electricidad, tenemos que actualizarnos con algunos aparatos que están saliendo y pues a veces uno no lo sabe funcionar, entonces tiene que ir uno aprendiendo con el error que vaya cometiendo en la vida y en la práctica. Muchísimas gracias por sus respuestas. Para el área de matemáticas podemos utilizar ensayo y error. Por ejemplo, podemos enseñar al alumno a realizar ejercicios base, pero permitirle practicar otros similares con datos distintos y además de mayor grado de dificultad para que logre captar, entender el material que se le está enseñando y logre saber todo el procedimiento a realizar. Podemos además, para tareas extraescolares, darle el dato de algunos tutoriales para que se pueda apoyar si fuera necesario. Aquí una pequeña parte de un video de cómo realizar una factorización de una ecuación de segundo grado. La factorización es la descomposición de una expresión matemática en forma de multiplicación. Los ejercicios que veremos son aquellos del tipo x cuadrada más bx más c igual a 0, donde la x será el término cuadrático, bx el término lineal y el c el término independiente. Para poder factorizar haremos lo siguiente: al término cuadrático le sacaremos raíz cuadrada. El término lineal lo encontraremos sumando dos números y el término independiente lo encontraremos multiplicando esos mismos números, los cuales ubicaremos en dos pares de paréntesis. Ahora bien, como conclusión, todos en algún punto utilizamos el ensayo y error. Además, nos apoyamos en diferentes plataformas, aunque la más utilizada por las personas de diferentes edades es YouTube. Una ama de casa para realizar una receta de cocina, un adolescente para poder terminar un videojuego, un alumno para poder realizar una tarea, un especialista para poder resolver situaciones laborales. Esta estrategia de ensayo y error de aprendizaje informal se utilizará para toda la vida, pues el aprendizaje no deja de realizarse incluso siendo ya personas mayores.